Genealogía del despojo colonial. Nos dieron palabras tejidas en sombra, con tinta de siglos y fe inquebrantable. Nos dijeron, cierren los ojos, miren el cielo, abracen la gracia. Y en el párpado cerrado del tiempo, nos araron la piel con surcos ajenos. Nos despojaron del grito y del trigo. Nos sepultaron en páginas blancas. La tierra, la madre, la sangre, el río, fueron condenados a un nombre extraño. El eco del bosque se hizo murmullo. La piedra talló su memoria insomne. Cuando abrimos los ojos, ya no había cielo ni firmamento, solo rezos flotando en la brisa, y huellas de hierro sobre la tierra. Nos quedamos con libros de promesas, con dioses de rostros prestados, con himnos que nunca nacieron, cobrizos. Pero aún en la sombra florece la tierra. Aún canta el barro en las manos gastadas. Aún la memoria en susurros despierta. Y grita verdades que el viento no calla. El intercambio imposible, teología, tierra y el silencio del vencido. La frase que inspira este ensayo encierra una tensión ontológica, histórica y ética, la sustitución del mundo vivido por un mundo prometido, del suelo natal por una fe exógena, del cuerpo por el alma. La conquista, lejos de limitarse a un hecho bélico o político, inaugura una transformación metafísica, convierte al otro en objeto de redención al tiempo que lo despoja de su ser en el mundo. Este ensayo propone una lectura filosófica de la conquista a partir de la noción de apropiación simbólica, analizando cómo el colonizador impuso una economía espiritual que disfrazó el despojo material. La conquista como operación ontoteológica. La conquista no es solo territorial, es antes que nada teológica. En la acción de decir cierren los ojos y miren al cielo, el colonizador produce un desplazamiento epistémico. Invita al vencido a abandonar la inmanencia de la tierra, la sacralidad de lo cotidiano, para sumergirse en una trascendencia abstracta y ajena. Heidegger, en Carta sobre el humanismo, advierte que la metafísica occidental olvida el ser al absolutizar el ente. Aquí se repite el gesto, pero con violencia, se sacrifica el ser del indígena, su relación íntima con la tierra, en nombre de un ente supremo y ajeno, Dios. Esta operación no fue solo religiosa, sino filosóficamente estructurada. Lo que se impuso fue una concepción jerárquica del mundo, donde la materia era inferior al espíritu, lo visible al invisible, lo humano al divino. Se puede leer esta dinámica como una forma de ontocolonialismo. Se expropió no solo el territorio, sino la posibilidad de pensar el mundo desde una lógica distinta a la occidental. La Biblia como tecnología del desarraigo. En este contexto, la Biblia no puede ser entendida únicamente como un libro sagrado, sino como una tecnología de control simbólico. Michel Foucault, en su análisis del poder pastoral, ya mostraba cómo la religión cristiana establece una microfísica del alma que disciplina los cuerpos. En la conquista, la Biblia funcionó como herramienta de subjetivación. Al ofrecer la salvación a cambio de la obediencia, instauró un nuevo régimen de verdad donde el sometido debía interiorizar su condición como voluntad divina. El trueque, Biblia por tierra, no es inocente. Representa la instauración de una economía espiritual donde el vencido es convencido de que ha ganado algo. La salvación, cuando en realidad ha perdido todo, la tierra, la lengua, la autonomía. Es el triunfo perfecto del colonizador, convencer al otro de que su sometimiento es redención. En esta lógica, como diría Walter Benjamin, no hay documento de cultura que no sea, al mismo tiempo,
un documento de barbarie. El silencio como testimonio del despojo. El momento en que se abren los ojos remite al despertar del desencantado, del que ya ha sido vencido. Pero en lugar de rebelión, hay un silencio, un vacío. Ese silencio no es pasividad, sino trauma, la imposibilidad de articular lo perdido. Es el grito sofocado de una memoria quebrada. Frantz Fanon, en Los condenados de la tierra, señala que el colonizado primero es reducido al silencio, y luego debe recuperar su voz desde ese lugar de mutilación. La filosofía occidental, con su universalismo abstracto, no escuchó ese silencio. Solo en las grietas de la historia se puede encontrar el murmullo de los pueblos despojados. Ese silencio es también resistencia. No es el silencio de la aceptación, sino el que preserva la memoria ancestral, el que se niega a traducirse en los términos del opresor. En el fondo, la tierra no fue del todo conquistada mientras siga hablando en lenguas que la Biblia no supo borrar. Ontología del despojo y ética del retorno. Lo que está en juego no es solo una cuestión de justicia histórica, sino de ontología política. ¿Qué significa haber perdido la tierra a cambio de un cielo que no fue propio? ¿Cómo reconstruir una relación con el mundo luego del desarraigo? Hoy, muchos pueblos originarios intentan reconstituir su identidad no como retorno a un pasado idealizado, sino como reapropiación de una memoria negada. La filosofía decolonial, especialmente en autores como Enrique Dussel y Silvia Rivera Cusicanqui, propone desmontar los marcos categoriales impuestos por el conquistador y pensar desde otros modos de habitar, nombrar y cuidar el mundo. La ética del retorno no es venganza, sino reconstrucción. No busca invertir el dominio, sino desmontar el aparato que lo hizo posible. Recuperar la tierra, como símbolo y como realidad, implica también reaprender a mirarla con ojos abiertos, sin necesidad de cerrar los párpados ante promesas celestes. La conquista continúa en cada forma de pensamiento que invisibiliza al otro, en cada sistema que transforma la espiritualidad en mercancía, la memoria en olvido. Releer frases como la que da origen a este ensayo no es un acto meramente literario, es una tarea ética y política. Porque mientras haya alguien que aún recuerde con los ojos abiertos, la tierra no será del todo ajena. Tierra, teología y desposesión. El acto fundacional de la conquista americana no fue meramente bélico o económico, fue un acontecimiento ontológico. La conocida sentencia, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Nos dijeron, cierren los ojos y miren al cielo. Al abrirlos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia, sintetiza no solo el trauma histórico del colonialismo, sino una operación filosófica profunda, la sustitución del mundo vivido por un mundo prometido, del territorio como cuerpo simbólico por la abstracción de una salvación que no nos pertenecía. Este ensayo explora cómo la conquista implicó una expropiación del ser, un silenciamiento epistémico, y la instauración de una teología que disciplinó el alma para legitimar la pérdida del suelo. El gesto teológico, de la tierra al cielo. En el mandato de cerrar los ojos se impone una clausura de la experiencia inmediata. Se trata de un movimiento típico del pensamiento teológico occidental que, como denunció Emmanuel Levinas, privilegia lo total sobre la alteridad del rostro concreto. La trascendencia impuesta por el cristianismo colonial operó como violencia simbólica. Al llevar la mirada al cielo, desvió la conciencia del aquí y ahora hacia un más allá deshistorizado. Heidegger, en Ser y Tiempo, ya había advertido cómo la metafísica occidental se olvidó del ser al absolutizar el ente. Aquí ese olvido se convierte en estrategia, se oculta el ser del vencido bajo la promesa de un Dios universal,
anulando la diferencia ontológica que definía a las culturas originarias. El acto de mirar al cielo no fue inocente, fue la neutralización ritualizada del vínculo entre cuerpo y territorio. La Biblia como tecnología colonial. Como advierte Aníbal Quijano en su teoría de la colonialidad del poder, la conquista no solo instauró una dominación económica y política, sino una nueva racionalidad eurocentrada que reorganizó el saber, el ser y el poder. En este marco, la Biblia funcionó como tecnología epistémica, una herramienta para construir sujetos dóciles mediante la promesa de redención a través del sufrimiento. Foucault, en Vigilar y Castigar, desarrolla la noción de poder pastoral, un tipo de control que, más que imponer desde fuera, se infiltra en la subjetividad. En América, este poder se desplegó mediante las misiones, la catequesis y la alfabetización cristiana. El resultado fue la interiorización de la culpa, la obediencia y la servidumbre como virtudes espirituales. La Biblia no reemplazó simplemente un objeto por otro, sino una cosmovisión por una ontología culpabilizante. Aimé Césaire, en su discurso sobre el colonialismo, lo expresa sin rodeos: no hay civilización colonial. No hay colonizador que no sea también bárbaro. El colonialismo desciviliza. La imposición de la Biblia fue, en ese sentido, una forma de bárbara salvación, una que exigía la muerte cultural para nacer en el seno de lo blanco, lo europeo, lo cristiano. El silencio del vencido, ontología del trauma. El despertar al abrir los ojos revela la estructura de un engaño fundante. La tierra ha sido expropiada, y en su lugar, queda una promesa escrita. Pero esa promesa no redime, sino que aísla. Se ha roto el vínculo entre el lenguaje y la tierra. Lo que queda es el silencio. Silvia Rivera Cusicanqui ha reflexionado sobre este tipo de trauma. No se puede descolonizar sin desmontar el archivo colonial en el que también se han domesticado nuestras memorias. El silencio que sigue a la conquista no es solo el resultado de la violencia, sino también una forma de resistencia ante la colonización del lenguaje. Cuando la palabra ha sido corrompida por la imposición, el callar se convierte en una ética de la preservación. Frantz Fanon, desde el psicoanálisis político, afirmaba que el colonizado solo puede hablar desde una lengua que no es suya, desde un cuerpo herido por la historia. El silencio, entonces, no es ausencia, sino el grito que no encuentra forma legítima en el lenguaje impuesto. Es memoria larvada, espera activa. Tierra y desposesión, hacia una ética del retorno. La tierra, en las cosmovisiones indígenas, no es propiedad ni recurso, es madre, origen, centro de reciprocidad. Su pérdida no puede medirse solo en términos económicos, sino existenciales. Como señala Enrique Dussel en Filosofía de la Liberación, el colonialismo niega la alteridad radical del otro y convierte su mundo en objeto de apropiación. Frente a esta desposesión, la ética del retorno no implica regresar a un pasado mitificado, sino desmantelar las categorías coloniales que aún estructuran nuestras prácticas. Significa, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, desoccidentalizar el conocimiento, repensar la historia desde los saberes negados y los cuerpos silenciados. La tierra no es solo geografía, es episteme. Recuperarla, aunque sea simbólicamente, es también restituir formas de vida, rituales, relatos y memorias que fueron desplazadas por la teología del saqueo. El retorno no será una restitución jurídica, sino una reescritura ontológica. Lo que aún late bajo la piedra. La Biblia que quedó en nuestras manos no es completamente inerte. Muchos pueblos la han resignificado, han injertado en ella sus símbolos y han hecho del cristianismo popular un acto de resistencia.
Sin embargo, no debe olvidarse el origen del intercambio. Cada página santa fue escrita con la tinta del despojo. Y sin embargo, bajo las piedras del olvido, aún late la tierra. Aún hay palabras no dichas, ritos que sobreviven en el margen, silencios que no se han rendido. Mientras existan memorias vivas, la conquista no será el último capítulo. La colonialidad del saber, entre archivo y borradura. La conquista no solo reconfiguró el mapa geopolítico de América Latina, instituyó un régimen epistemológico que perdura hasta hoy. La violencia colonial fue también una violencia sobre el conocimiento, se impuso una jerarquía de saberes donde lo escrito valía más que lo oral, lo europeo más que lo local, lo cristiano más que lo indígena. La noción de colonialidad del saber, formulada por Aníbal Quijano, permite pensar esta herencia no como un accidente histórico, sino como una estructura de largo aliento que organiza lo que puede ser conocido y lo que debe ser olvidado. Este ensayo explora cómo el archivo fue herramienta de legitimación y la borradura, dispositivo de control. El saber como instrumento de dominación. En el corazón del proyecto moderno colonial, el conocimiento operó como un mecanismo de clasificación. Al nombrar al otro, como salvaje, idólatra, inculto, el colonizador no solo lo deshumanizó, lo despojó de la autoridad para definir su propia existencia. Este gesto fue parte de un proceso más amplio que Quijano denomina colonialidad del poder, donde raza, saber y economía se entrelazan para garantizar la reproducción del dominio europeo. El conocimiento eurocentrado se impuso no solo como superior, sino como único. Las cosmovisiones indígenas fueron relegadas al plano de lo mítico, lo primitivo o lo folclórico. Michel de Certeau, en la escritura de la historia, señala que el poder de la escritura no radica solo en lo que dice, sino en su capacidad para excluir, jerarquizar y silenciar. La escritura colonial convirtió la historia en archivo de la victoria. El archivo como arma. El archivo colonial no fue neutro. Fue una máquina de legitimación. En las crónicas de Indias, en los catecismos, en las cartas del virrey y los informes eclesiásticos, se construyó una narrativa que justificó la ocupación como evangelización, la masacre como civilización y el saqueo como progreso. Jacques Derrida, en Mal de Archivo, afirma que archivar es también violentar, no hay archivo sin represión. Archivar es decidir qué merece ser preservado y qué debe caer en el olvido. En el caso de América, lo que se archivó fue la voz del conquistador. Lo que se borró fue la voz del vencido. Pero el archivo no solo conserva textos, moldea subjetividades. Al enseñar una historia oficial, al consagrar ciertos autores y silenciar otros, produce un tipo de lector que internaliza la derrota como destino. Es por eso que el acceso al archivo no es una cuestión técnica, sino política. La borradura como política del olvido. Si el archivo legitima, la borradura opera como su sombra necesaria. Es el acto de hacer invisible lo que no encaja en la narrativa dominante. La conquista borró no solo códices, idiomas y templos, borró el derecho a pensar desde otro lugar. Silvia Rivera Cusicanqui habla de colonialismo interno para referirse a las formas en que esta lógica continúa. Dentro de los estados latinoamericanos, donde los saberes indígenas son instrumentalizados, estetizados o folclorizados, pero rara vez reconocidos como formas válidas de conocimiento. La borradura no es siempre explícita. Muchas veces adopta la forma de una inclusión falsa. Se celebra la diversidad mientras se exige que hable en los términos del dominador. Así, el indígena es bienvenido como símbolo, pero silenciado como sujeto pensante. Resistencias epistémicas, el saber insurgente.
Sin embargo, bajo la superficie del archivo oficial, persisten formas de conocimiento que resisten la lógica de la colonialidad. En las prácticas agrícolas comunitarias, en las lenguas originarias, en las narraciones orales, se preservan epistemes que no han sido totalmente absorbidas. Boaventura de Sousa Santos habla de epistemologías del sur para referirse a estos saberes subalternos que han sido históricamente desautorizados pero no extinguidos. Recuperarlos no implica esencializarlos ni idealizarlos, sino reconocer que existen otros modos de producir sentido. El reto es pensar desde esas grietas, construir una política del conocimiento que no repita el gesto de la conquista. Pensar desde la herida. La descolonización del saber no será un acto instantáneo ni total. Es un proceso largo, a veces contradictorio, que implica desaprender, reapropiarse, desobedecer. No se trata solo de incluir más voces en el archivo, sino de interrogar la estructura misma que decide quién puede hablar y con qué legitimidad. Pensar desde la herida es también asumir que no hay neutralidad posible, todo saber está situado. La filosofía latinoamericana tiene el desafío de dejar de pensarse como eco de Europa y comenzar a escucharse como murmullo propio. Silencio y subsuelo. Resistencia poética de los vencidos. Hay formas de resistencia que no estallan en alaridos ni se esgrimen en discursos. Hay resistencias que se filtran como agua por las grietas del tiempo, que se esconden bajo las formas del silencio, la repetición ritual, la palabra apenas susurrada. El colonialismo no solo aplastó cuerpos y confiscó tierras, intentó sofocar el habla, dominar el ritmo de los nombres, eliminar la posibilidad de un pensamiento otro. Sin embargo, la palabra no murió, se volvió subsuelo, raíz, eco clandestino. Este ensayo explora el silencio como forma de resistencia poética, como refugio ontológico ante la violencia simbólica del conquistador. El silencio como campo de batalla. En los relatos de conquista, el silencio aparece como signo de ignorancia, sumisión o ausencia. Sin embargo, en contextos de opresión, el silencio puede ser un acto ético, un gesto de negación, una forma de no entregarse. Según Walter Benjamin, ni los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Esa amenaza no se limita al cuerpo, alcanza a la memoria, al relato, a la posibilidad misma de decir. Cuando el lenguaje ha sido corrompido, porque nombra desde el amo, porque repite la lógica del dominador, el silencio se vuelve un territorio de preservación. No todo lo callado es cobardía, a veces es espera, resguardo, germinación. Subsuelo, la palabra desplazada. Frantz Fanon, en Los condenados de la tierra, advierte que el colonizado habla una lengua que no es suya, una lengua que lo nombra siempre desde afuera. En este contexto, la palabra auténtica no se pronuncia abiertamente, se desplaza al subsuelo, se convierte en símbolo, canto, ritual cifrado. El subsuelo no es ausencia de palabra, sino palabra desplazada. Las culturas originarias, sometidas a siglos de represión lingüística y religiosa, desarrollaron modos de decir sin decir. Sincretismos, doble codificación, oralidad camuflada en fiestas religiosas, poesía popular con múltiples capas de sentido. El subsuelo es la zona donde el vencido elabora su memoria, sin entregarla por completo al archivo del opresor. Poesía y clandestinidad. La poesía, entendida no como género literario, sino como forma de sensibilidad, fue una de las vías de resistencia más potentes. No en la lírica del canon, sino en la palabra anónima, en el canto ceremonial, en los tejidos que narran historias sin palabras. Como señala Eduardo Viveiros de Castro,
En las cosmologías amerindias el lenguaje no separa al humano de lo viviente, es siempre relacional, comunitario, encarnado. El conquistador impuso una escritura que fijaba, archivaba, legalizaba. El vencido respondió con una poética de la fluidez, de la metamorfosis. Poéticas que no buscan la universalidad, sino la resonancia. Que no imponen conceptos, sino que sostienen visiones del mundo en equilibrio inestable. El silencio como futuro. Silenciar no es solo una operación represiva. También puede ser un gesto de apertura. En tiempos de ruido, la retirada del habla puede significar una negativa a participar de un lenguaje colonizado. En Ética de la Hospitalidad, Emmanuel Levinas sugiere que el otro no debe ser absorbido por el lenguaje del mismo, sino escuchado en su alteridad, incluso en su silencio. Hoy, frente a una racionalidad que todo lo mide, que todo lo traduce en datos, el silencio de los pueblos originarios se presenta como una crítica radical, una negativa a ser plenamente traducidos, un reclamo por el derecho a lo inefable. Voces que aún no se han dicho. Los vencidos no han sido completamente callados. Bajo el lenguaje oficial, siguen latiendo otras formas de decir. No todas son traducibles. No todas quieren serlo. La resistencia poética no se impone, no grita, respira. Como el viento entre las piedras. Como un canto que sobrevive en el susurro. La tierra como sujeto, hacia una ontología del territorio. En la matriz del pensamiento moderno occidental, la tierra ha sido comprendida como recurso, como propiedad, como extensión disponible para la explotación. Este régimen de pensamiento, que se consolida con el colonialismo y la modernidad, reifica la naturaleza, la convierte en objeto de cálculo, medición y conquista. En cambio, las cosmovisiones indígenas, ampliamente desplazadas por la lógica colonial, entienden la tierra como un sujeto viviente, como ente relacional con agencia propia. Este ensayo se propone desandar la ontología del despojo para pensar la tierra no como cosa sino como ser, como centro vital de una ética interrelacional que desafía las bases del pensamiento hegemónico. Ontología extractiva, el ser como propiedad. El pensamiento moderno ha fundado su comprensión del mundo sobre una división tajante entre sujeto y objeto. Esta dicotomía, que encuentra uno de sus puntos culminantes en el cartesianismo, establece una jerarquía ontológica donde el humano, blanco, europeo, racional, es el sujeto que domina, mientras que todo lo demás, naturaleza, animales, pueblos no europeos, es lo que se somete, lo que se posee, lo que se explota. Esta lógica habilita el despojo colonial, al convertir a la tierra en recurso. El conquistador puede apropiársela sin culpa, explotarla sin límite, parcelarla, venderla, abandonarla. Como señaló Enrique Lez, la racionalidad económica moderna convierte a la naturaleza en capital natural, desplazando toda dimensión simbólica, espiritual o comunitaria. La tierra como ser, el pensamiento de los pueblos originarios. En contraste con la mirada extractiva, muchas cosmovisiones indígenas, como las quechuas, aymaras, mapuches o nahuas, comprenden la tierra como madre, como ser dotado de agencia, como principio relacional. La Pachamama no es solo suelo. Es un ser con voluntad, con ciclos propios, con dignidad. No se le posee, se convive con ella. No se le domina, se le agradece, se le ofrenda, se le canta. Según Marisol de la Cadena, en su trabajo sobre mundos ontológicamente múltiples, las epistemologías andinas no separan entre lo humano y lo no humano, entre cultura y naturaleza. La tierra no es paisaje ni escenario, es interlocutora.
Esta relación implica un principio ético: no se puede matar, violar ni saquear a quien se reconoce como pariente. Despojo y dislocación ontológica. La conquista no solo expropió territorios, rompió el vínculo entre los cuerpos y su tierra, entre los relatos y sus montes, entre las palabras y sus aguas. Fue, como sugiere Arturo Escobar, una dislocación ontológica, una violencia que obligó a vivir en un mundo que ya no reconocía a los seres como sujetos sino como recursos. Esta fractura se perpetúa hoy en los megaproyectos extractivos, en los desplazamientos forzados, en los asesinatos de líderes ambientales. La tierra sigue siendo botín. Pero los pueblos no han olvidado que alguna vez fue madre. La defensa territorial es también defensa ontológica, implica preservar una forma de estar en el mundo que no ha sido completamente vencida. Hacia una ontología relacional. Pensar la tierra como sujeto no es nostalgia ni romanticismo, es necesidad filosófica y política. La crisis ecológica global, con su desfile de sequías, pandemias, colapsos de biodiversidad, pone en jaque el paradigma del dominio. Como advierte Bruno Latour, no podemos seguir creyendo que habitamos un mundo externo que está a nuestra disposición, estamos inmersos en una red de relaciones que nos constituye. La ontología relacional, que rescata aportes de la fenomenología, la ecología política y el pensamiento indígena, propone otro modo de comprender el ser. No como substancia aislada, sino como vínculo, como interdependencia radical. En esta clave, la tierra deja de ser fondo mudo para volverse cohabitante. Volver a escuchar el suelo. Descolonizar el pensamiento es también reaprender a escuchar. Escuchar el suelo, sus ritmos, sus silencios. Escuchar las memorias que laten bajo los campos sembrados, las voces que aún viven en los cerros. Volver a mirar la tierra como rostro. No como mapa, no como cifra, no como botín, como sujeto con quien tenemos una deuda ancestral. Religión y dominio, anatomía del poder pastoral. La colonización de América no fue solo una empresa militar o económica. Fue también, y quizás sobre todo, una operación teológica. El cristianismo, convertido en brazo ideológico del imperio, actuó como una forma de gobierno del alma. A través de la conversión forzada, el sacramento, la catequesis y la confesión, la Iglesia Católica desplegó un régimen de control sobre cuerpos, lenguajes y deseos. Michel Foucault lo llamó poder pastoral, una forma de poder que no se ejerce solamente sobre multitudes, sino que busca guiar, redimir, vigilar y moldear interioridades. Este ensayo propone pensar la conquista desde su dimensión espiritual, no como simple imposición religiosa, sino como tecnología de subjetivación. Evangelizar es gobernar. Desde los primeros contactos entre españoles e indígenas, la evangelización fue parte inseparable del proyecto colonial. No era una tarea secundaria, sino justificación central, el alma de los naturales debía ser salvada. El requerimiento, ese documento leído en castellano a pueblos que no lo entendían, exigía sumisión en nombre de Dios y del Papa. Quien no aceptara, sería sometido por la fuerza. La conversión se volvió condición de supervivencia. Pero el acto de convertir no se reducía a cambiar de religión, implicaba desarticular todo un sistema simbólico, una cosmovisión, una forma de vida. Era un vaciamiento de sentido seguido por un relleno forzado. Como señala Silvia Bitter, la colonización no solo creó al indio como categoría inferior, instituyó también al cristiano como sujeto ideal del orden colonial. El poder pastoral, Foucault en América. Foucault describe el poder pastoral como un régimen que cuida, guía y corrige.
No castiga desde fuera, sino que opera desde dentro, a través de la culpa, la confesión, la vigilancia espiritual. Su modelo es el del pastor que vela por sus ovejas, pero también exige sumisión total. Este poder, heredado del cristianismo primitivo, se transformó con la colonización en una maquinaria compleja de control poblacional y cultural. En América, el sacerdote no solo era mediador espiritual, era funcionario del imperio. La parroquia funcionaba como unidad administrativa, la confesión como técnica de inspección íntima, y la conversión como dispositivo de normalización. El indígena convertido no solo rezaba en otro idioma, pensaba su dolor en otros términos, deseaba como le enseñaban, temía como le ordenaban. Iconoclasia y sustitución. La violencia teológica no consistió únicamente en prohibir las creencias precolombinas, también las absorbió, las deformó, las sometió a la lógica de la representación cristiana. Donde antes había una montaña sagrada, se erigía un santuario mariano, donde había danzas rituales. Se imponía la procesión, donde había pluralidad de dioses, se instalaba el dogma. Esta dinámica no fue solo iconoclasia, sino una forma de transubstanciación simbólica. Lo sagrado no desapareció, fue colonizado. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, encarna una ambigüedad ontológica, es tanto imposición como refugio, tanto colonial como indígena. La religión opera así como campo de conflicto, lugar donde el vencido puede ser atrapado, pero también donde puede encontrar formas cifradas de persistencia. Las grietas del dogma. La hegemonía religiosa nunca fue absoluta. Bajo la superficie del catecismo y la misa, subsistieron prácticas que escapaban al control eclesial. Curanderas, rezadores populares, fiestas sincréticas, santos apócrifos, rituales clandestinos. Estas formas de religiosidad popular no reproducen fielmente el dogma, lo doblan, lo desplazan, lo reescriben. Son actos de insurgencia simbólica. Como sugiere Rita Segato, las religiones populares pueden ser espacios de memoria, resistencia y reinvención. No son simplemente réplicas deformadas de la religión dominante, sino formas creativas de reterritorializar lo sagrado. La espiritualidad del vencido no desaparece, se metamorfosea. Lo sagrado como campo en disputa. El campo religioso es campo de disputa ontológica. No se trata de rechazar la religión como totalidad, sino de desenmascarar su rol histórico en la administración del despojo. Descolonizar la espiritualidad implica deshacer la imagen de un Dios blanco, patriarcal y conquistador. Implica también imaginar formas de lo sagrado que no se construyan sobre la negación del otro. Porque aún en medio de la cruz impuesta, hay silencios que no se dejaron traducir. Hay montes que siguen siendo sagrados. Y hay rezos que, a fuerza de repetirse en lengua ajena, terminaron diciendo otra cosa. Lengua, imperio y traducción, el robo del decir. La conquista no solo devastó territorios, cuerpos y cosmovisiones. Asaltó también el lenguaje. La lengua, que en las culturas originarias era un modo de habitar el mundo, fue despojada, subordinada, borrada. El castellano, lengua del imperio, se impuso no solo como medio de comunicación, sino como estructura de poder, nombrar, traducir, escribir, significar desde esa lengua fue, desde entonces, un gesto colonizador. Este ensayo aborda el vínculo entre lengua y dominio, preguntando cómo el acto de traducir, presentado a menudo como puente intercultural, funcionó en realidad como máquina de colonización semántica. La lengua como territorio. Para los pueblos indígenas, la lengua no es únicamente un código comunicativo, es una forma de estar en el mundo,
una manera de percibir y de vincularse con los otros, humanos y no humanos. La lengua no traduce el mundo, lo crea. Cada palabra contiene memoria, paisaje, ritmo, rito. Perder una lengua no es solo dejar de hablarla, es perder una visión del universo, una estructura de afectos y de tiempo. N.G.G. Wationo, en Descolonizar la mente, afirma que el lenguaje es el portador de la cultura. El colonialismo, al imponer su lengua, impone también su lógica, sus jerarquías, su epistemología. Nombrar en lengua ajena es, muchas veces, pensar según la gramática del amo. El imperio del castellano. Desde los primeros años de la conquista, el castellano se convirtió en instrumento de dominación. Los misioneros aprendieron lenguas indígenas no para preservarlas, sino para catequizar más eficazmente. El aprendizaje del idioma del colonizado respondía a una finalidad asimétrica: acceder a su interioridad para transformarla. El castellano no se ofrecía como una lengua más, sino como única vía hacia la civilización, hacia el derecho, hacia lo divino. En el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, comenzó la erradicación sistemática de las lenguas originarias. La política lingüística colonial fue, en esencia, una estrategia de asimilación forzada. Hablar la lengua propia se volvió sinónimo de atraso, hablar castellano, condición de existencia pública. Así, el silencio se volvió la única defensa posible frente a la colonización del decir. Traducir para dominar. La traducción, en el contexto colonial, no fue un gesto de comprensión mutua. Fue una técnica de captura. Al traducir los términos indígenas al castellano, se les despojaba de su densidad ontológica, de sus vínculos contextuales. El mundo era reordenado para encajar en las categorías del colonizador. Como advierte Walter Mignolo, la colonialidad del poder se sostiene en la colonialidad del saber y del lenguaje. No se trata solo de cambiar una palabra por otra, sino de traducir todo un sistema de relaciones hacia un régimen que privilegia lo abstracto, lo universal, lo masculino, lo humano. El traductor colonial no es un mediador neutro, es un funcionario del imperio semántico. Escritura y borramiento. La imposición de la escritura alfabética sobre las formas de oralidad y pictografía indígena fue también un acto de violencia epistemológica. El códice, el tejido, el canto, el gesto ritual, formas legítimas de inscribir el mundo, fueron despreciadas como superstición o idolatría. La escritura fue convertida en signo de autoridad, en evidencia del logos occidental. Pero no todo fue borrado. En los márgenes del idioma impuesto, se tejieron resistencias lingüísticas. Aparecieron formas híbridas, como los lenguajes mestizos, los registros bilingües, los textos criptoindígenas. La lengua del dominado fue desplazada, pero no muerta. En muchas comunidades, aún hoy, el idioma ancestral es una forma de lucha, de afirmación existencial. Descolonizar la voz. Recuperar las lenguas indígenas no es un gesto folclórico. Es un acto político y filosófico. Es disputar el monopolio del sentido, devolverle al mundo su pluralidad de nombres. Es, también, rechazar la idea de que solo existe aquello que puede ser dicho en lengua imperial. Descolonizar el decir es reaprender a escuchar los silencios, a entender que hay lenguas que no buscan traducción, que resisten al sentido dominante. Porque hay cosas que solo pueden decirse desde el lugar donde fueron paridas. Y la lengua del vencido, aunque herida, aún canta. Cuerpos marcados, biopolítica y racialización del vencido. El proyecto colonial no se limitó a conquistar tierras,
someter lenguas o dominar conciencias. También se ensañó con los cuerpos. El cuerpo del indígena, del esclavo africano, del mestizo, del hereje, fue sometido a una pedagogía del castigo, una economía de la servidumbre y una teología de la inferioridad. La colonización inventó razas, jerarquizó pieles, distribuyó valor según anatomías. En este ensayo nos proponemos examinar la producción del cuerpo colonizado como artefacto biopolítico. Un cuerpo vigilado, explotado, sexualizado, domesticado. El cuerpo, ese último territorio, fue también campo de batalla. Biopolítica y colonialismo, gobernar la vida. Michel Foucault, en su noción de biopolítica, describe el tránsito del poder soberano, que podía hacer morir y dejar vivir, al poder moderno, que busca hacer vivir y dejar morir. El biopoder gobierna cuerpos y poblaciones, regula nacimientos, enfermedades, hábitos, placeres. Aunque Foucault no desarrolló una teoría del colonialismo, autores como Achille Mbembe y Nelson Maldonado Torres han extendido su análisis, mostrando que la biopolítica occidental nace en la colonia, allí se experimenta con la vida del otro. En América, la corona española clasificó, controló y explotó cuerpos según su raza, origen y productividad. Las castas no eran solo categorías jurídicas, eran tecnologías de organización social que naturalizaban el despojo. La biopolítica colonial era también tanatopolítica, el otro racializado podía ser matado impunemente. El cuerpo indígena como carne trabajable. El indígena fue reducido a fuerza de trabajo. Su cuerpo, una vez desprovisto de alma legítima, por no ser cristiano, fue convertido en herramienta. La encomienda, el repartimiento, la mita, impusieron un régimen laboral que destruía el cuerpo a la vez que lo disciplinaba. El cuerpo indígena no valía por sí, sino por lo que podía rendir. Pero esta explotación no fue solo económica, también fue simbólica. El indígena debía mostrar su misión no solo en el campo o la mina, sino en su porte, en su ropa, en su gesto. La civilización debía encarnarse. Como advierte Aníbal Quijano, el colonialismo impuso una codificación racial del cuerpo, donde la otredad se inscribía físicamente. El cuerpo negro como mercancía. A diferencia del indígena, al que se le atribuía cierto estatuto de vasallo del rey, el cuerpo africano esclavizado fue directamente mercantilizado. Transportado en condiciones inhumanas, vendido, marcado a fuego, reducido a cifra, el cuerpo negro fue el punto más extremo de la lógica colonial, la conversión total del ser en objeto. Frantz Fanon analizó cómo el racismo no opera solo como ideología, sino como experiencia vivida. El cuerpo negro, dice Fanon, es un cuerpo mirado, construido desde fuera, hecho significante de la barbarie, de la hipersexualidad, del temor. Esta racialización no desapareció con la abolición de la esclavitud. Fue reciclada por los discursos científicos, médicos, educativos. Sexualidad, domesticación y género. El cuerpo colonizado fue también feminizado. La metáfora de la tierra como virgen a ser conquistada, los relatos sobre mujeres indígenas ofrecidas como tributo, la demonización de las prácticas sexuales no cristianas, forman parte de una política de la carne. La colonización impuso una moral sexual que reprimía, clasificaba y castigaba. Como sostiene María Lugones, el colonialismo impuso no solo una jerarquía racial, sino también una colonialidad del género. Los cuerpos fueron reordenados según categorías binarias, patriarcales, heteronormativas. Las mujeres indígenas fueron instrumentalizadas como madres, servidoras, transmisoras de su misión. Y quienes escapaban a ese rol, curanderas, sabías,
rebeldes, fueron perseguidas como brujas. El cuerpo insurrecto. Pero el cuerpo no es solo objeto de disciplina, también es lugar de resistencia. El cuerpo que danza en la ceremonia, que se pinta para la guerra, que se oculta en el monte, que se niega a trabajar, que se enamora sin permiso, es un cuerpo que desobedece. El cuerpo colonizado, a pesar del dolor, la marca y el control, nunca fue completamente sometido. Hoy, los cuerpos racializados siguen siendo vigilados, empobrecidos, exterminados. Pero también marchan, protestan, cuidan, gozan, enseñan. El cuerpo del vencido aún sangra, pero no ha dejado de moverse. Economía del saqueo, acumulación originaria y despojo persistente. La conquista de América fue, en su núcleo más desnudo, una operación de rapiña sistemática. Se presentó como evangelización, como empresa civilizatoria o como acto providencial, pero su lógica estructural fue extractiva. El oro, la plata, los cuerpos, los territorios y los saberes fueron convertidos en capital, en mercancía, en excedente. Este ensayo busca trazar una línea entre el saqueo colonial inicial y las formas contemporáneas de despojo económico, proponiendo que el capitalismo global no puede entenderse sin su génesis colonial. No hay acumulación originaria sin sangre indígena ni expansión financiera sin tierra arrebatada. Acumulación originaria, Marx y más allá. Karl Marx, en el capítulo 24 de El Capital, introduce el concepto de acumulación originaria para describir el proceso mediante el cual el capital inicial se constituye no por medios pacíficos, sino mediante violencia, expropiación y desposesión. Si bien su análisis se concentra en la Inglaterra de los cercamientos agrarios, menciona explícitamente que la conquista de América, el saqueo de sus minas y la esclavización de pueblos fueron fundamentales en la formación del capital europeo. Autores como Silvia Federici y Aníbal Quijano han ampliado esta noción para subrayar que la acumulación no es un momento pasado, sino una lógica permanente del capital. La violencia que arranca tierras, cuerpos y recursos no ha cesado, ha mutado de forma, pero no de contenido. El oro de Potosí y la sangre como moneda. Durante los siglos XVI y XVII, la extracción de plata en Potosí y de oro en México y el Caribe alimentó los mercados de Europa, sostuvo los imperios y lubricó el ascenso del capitalismo mercantil. La minería colonial fue sostenida por el trabajo forzado de millones de indígenas, sometidos a regímenes laborales que rozaban el exterminio. La riqueza europea fue, literalmente, edificada sobre la muerte americana. El economista boliviano René Zavaleta describía a Potosí como una máquina de desangre. Lo que fluía desde sus entrañas no era solo metal, sino vida. La modernidad europea no puede pensarse sin esa matriz necroeconómica. La racionalidad contable del capital se constituyó gestionando cuerpos esclavizados, calculando rutas de extracción, tarifando vidas ajenas. Colonialismo interno y continuidad del despojo. La independencia de las repúblicas latinoamericanas no interrumpió la lógica del saqueo. Las élites criollas, herederas del orden colonial, reprodujeron las estructuras de propiedad, racialización y explotación. El indígena fue despojado legalmente por el liberalismo, sus tierras convertidas en propiedad privada, su trabajo en mano de obra barata, su cultura en obstáculo al progreso. Desde entonces, la economía latinoamericana ha operado bajo el signo del extractivismo, monocultivo, minería a cielo abierto, megaproyectos energéticos. El capital global sigue encontrando en el sur su zona de sacrificio. Las corporaciones transnacionales, los tratados de libre comercio y los organismos financieros internacionales han reemplazado al encomendero,
Pero el despojo persiste. La deuda como nueva conquista. El endeudamiento ha sido otra forma contemporánea de subordinación económica. Desde la década de 1980, América Latina ha estado sometida a ciclos de deuda externa que reproducen la lógica colonial. Los países del sur pagan eternamente intereses que ya no representan inversión, sino sumisión. Como explica David Harvey, el capitalismo neoliberal ha desplazado la acumulación por despojo desde la violencia física hacia la violencia financiera. La deuda funciona como mecanismo de disciplinamiento, imponiendo políticas de austeridad, privatización y apertura de mercados. El FMI es hoy un nuevo virrey que dicta lo posible y lo imposible. Resistencias económicas. Frente a esta lógica, emergen prácticas de economía popular, comunitaria, indígena y feminista que desafían el paradigma extractivista. No son utopías nostálgicas, sino formas actuales de habitar el mundo desde otros valores: reciprocidad, cuidado, territorio, memoria. Romper con la economía del saqueo no es simplemente una cuestión técnica. Es una disputa ontológica. Implica redefinir qué se entiende por riqueza, por vida buena, por valor. Y en ese gesto, las voces del sur, las más despojadas, pueden señalar caminos de reparación, no como retorno al pasado, sino como reinvención radical del porvenir. Cartografía del silencio, borramientos, archivos y políticas de la memoria. El despojo no se limita a la pérdida material de tierra, cuerpos o riquezas. También hay un despojo simbólico, una violencia silenciosa que opera borrando historias, recuerdos, legados. En los archivos coloniales, las memorias de los pueblos originarios y las resistencias de los vencidos fueron desechadas, olvidadas, deslegitimadas. Este ensayo explora cómo el silencio se erige como estrategia de poder, el olvido como herramienta de control, la ausencia como forma de dominio. A través de una cartografía del silencio, se buscará mostrar cómo las políticas de la memoria, desde la época colonial hasta el presente, han sido clave en la reproducción de la dominación. La imposición de la escritura, el silencio ante el archivo. La conquista no solo implicó el saqueo físico de recursos, sino también un asalto al saber. Mientras los misioneros redactaban catecismos y cronistas europeos se dedicaban a escribir la historia de los pueblos indígenas, las lenguas originarias y sus formas de conocimiento fueron relegadas al olvido. La escritura se convirtió en un modo de imposición, los textos coloniales fueron los que definieron qué era historia, qué era verdad, y que debía ser registrado y que debía permanecer en el silencio. La imposición de la escritura alfabética sobre formas de oralidad, como los códices o las narrativas de los pueblos, fue un acto de destrucción simbólica. Como afirma Walter Benjamin, la historia escrita no es simplemente un testimonio de los hechos, sino una interpretación, un archivo de victorias que siempre silencia las derrotas. Borramiento de la memoria colectiva, el cuerpo como archivo de resistencia. La resistencia indígena no solo se libró en el campo de batalla, sino también en la memoria. Las narrativas orales, los cantos, las danzas y los rituales fueron formas de resistencia al olvido impuesto por el colonizador. Pero este acto de resistencia, lejos de ser romántico, fue sistemáticamente reprimido. Las autoridades coloniales no solo destruyeron los cuerpos, sino también los recuerdos. Sin embargo, los pueblos originarios nunca dejaron de producir memoria. Como explica Walter Mignolo, la colonialidad del poder no solo implica el control sobre las tierras o los cuerpos, sino también sobre los relatos. Y en este proceso, la memoria de la resistencia se fragmentó, pero no se extinguió. Fue conservada, de manera clandestina,
en las formas de vida cotidiana, en las fiestas, en las lenguas, en las narrativas dispuestas a ser olvidadas por la historia oficial. Archivos coloniales, la construcción del olvido. Los archivos coloniales, creados por los colonizadores para legitimar sus acciones, fueron instrumentos poderosos en la construcción del olvido. Estos documentos, que pretendían registrar la historia de las Américas desde una perspectiva europea, despojaron de valor las historias de los pueblos indígenas y de los esclavizados. Las crónicas, aunque presentadas como relatos de exploración y conquista, son en realidad relatos de subyugación, de despojo, de deshumanización. La historia del archivo, como señala Derrida, es también una historia del olvido. Los archivos no son simplemente contenedores de documentos, sino lugares de poder que deciden que se recuerda y que se olvida. Los documentos coloniales no solo operan como testigos del pasado, sino como formadores del presente, ya que aquellos que controlan la memoria del pasado controlan las narrativas sobre el futuro. Políticas de la memoria, el regreso de lo silenciado. En el presente, las luchas por la memoria siguen siendo luchas por la justicia. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, y las organizaciones feministas y de derechos humanos han comenzado a desmantelar los archivos coloniales, reescribiendo las historias que el poder ha intentado silenciar. Las políticas de la memoria, en este sentido, no son simplemente un acto de recordar, sino un acto de reparación. Las prácticas de memoria y resistencia, como los monumentos, las marchas y los relatos de vida, buscan devolver la agencia a los silenciados. Estas prácticas no solo ofrecen una reconstrucción del pasado, sino que desafían las estructuras de poder actuales, reconfigurando lo que consideramos legítimo y verdadero. Como señala María Lugones, la memoria no es solo un proceso pasivo de evocación, sino una herramienta de reconstrucción activa, un modo de resistencia a la colonialidad del presente. El archivo de lo invisible. El trabajo de descolonizar la memoria implica, en última instancia, romper con la noción de archivo como espacio neutral. Los archivos no son simplemente acumulaciones de documentos, son espacios cargados de poder, de decisiones políticas, de jerarquías invisibles. Descolonizar el archivo implica también cuestionar qué es lo que no está escrito, lo que no fue registrado, lo que nunca fue considerado digno de memoria. Así, los silenciados no se limitan a aquellos que fueron privados de voz en el pasado, son también aquellos que aún hoy, en el presente, luchan por ser escuchados. La memoria, entendida como resistencia, busca no solo recuperar el pasado, sino dar lugar a nuevas formas de habitar el futuro. Y en este proceso, los olvidados, los borrados, los vencidos, resisten, porque aún en el silencio, el acto de recordar puede reconfigurar el mundo. Genealogías del despojo. La resistencia del pensamiento, genealogías de una filosofía descolonial. En los márgenes del conocimiento oficial y académico, en la periferia de las universidades y de los textos canónicos, emerge una filosofía que desafía las estructuras dominantes del pensamiento. Esta es una filosofía descolonial, cuyo propósito es subvertir las lógicas epistemológicas que han acompañado al imperialismo y al colonialismo, desde sus orígenes. Este ensayo busca rastrear las genealogías de este pensamiento resistente, examinar cómo la colonialidad del saber ha estructurado el conocimiento occidental y cómo, frente a ella, las filosofías no occidentales han ofrecido respuestas radicales, transformadoras y subversivas. La colonialidad del saber, una historia de exclusión. La modernidad, como construcción histórica, se constituyó no solo en términos políticos y económicos, sino también epistemológicos. Desde los primeros momentos de la colonización,
los conocimientos indígenas, africanos y asiáticos fueron deslegitimados. El mundo fue dividido entre lo que es civilizado, representado por el conocimiento occidental, y lo que es bárbaro, representado por las filosofías del sur global. La epistemología colonial se construye sobre la exclusión, lo que no encaja en el canon occidental, lo que no se puede medir, clasificar o racionalizar según las categorías europeas, es descartado. El filósofo Walter Mignolo ha señalado como el pensamiento moderno es, en esencia, eurocéntrico, y como la colonialidad del saber no cesa de reproducir las relaciones de poder entre el centro y la periferia. El conocimiento ha sido una herramienta al servicio de la dominación, la legitimación de la explotación y el despojo. La filosofía descolonial, más que un retorno, una reinvención. La filosofía descolonial no es una nostalgia del pasado precolonial, sino una reinvención radical del pensamiento. Frente a la colonialidad, surge una crítica que no se limita a señalar los errores del colonialismo, sino que cuestiona sus fundamentos. ¿Cómo puede el conocimiento ser verdaderamente universal si está estructurado sobre la exclusión de las voces del sur? ¿Qué tipo de saberes son posibles fuera de los límites de la racionalidad occidental? Pensadores como Enrique Dussel, Silvia Rivera Cusicanqui y Gayatri Spivak han propuesto nuevas formas de entender la relación entre el saber y el poder. La filosofía descolonial no solo se pregunta por lo que fue suprimido, sino también por las formas alternativas de saber que han persistido en las comunidades indígenas, africanas y afrodescendientes, y en los cuerpos oprimidos. Este pensamiento no se limita a las universidades ni a los textos académicos. Es una filosofía que se hace presente en las luchas cotidianas, en las formas de organización comunitaria, en las resistencias culturales y sociales. El giro decolonial. Epistemologías del sur y la reconstrucción de lo posible. La filosofía descolonial ha sido parte de un giro epistemológico más amplio, el giro decolonial. Este giro no es solo una revisión de los contenidos del pensamiento occidental, sino una reconfiguración de la relación entre conocimiento, poder y justicia. Autores como Boaventura de Sousa Santos han propuesto el concepto de epistemologías del sur, que busca recuperar las formas de conocimiento que han sido silenciadas, y plantea que los saberes no occidentales son igualmente legítimos, aunque profundamente diferentes. Este giro desafía las estructuras de poder que se legitiman a través del conocimiento y propone una pluralidad epistemológica, una multiplicidad de formas de entender y vivir el mundo que no se subordinan a la lógica única del eurocentrismo. La filosofía decolonial no propone una mera reconciliación con el pasado, sino un replanteamiento radical del futuro. Descolonizar el pensamiento. La praxis filosófica como resistencia. La filosofía descolonial no se entiende únicamente como una reflexión académica o teórica, sino como una praxis. Pensar desde los márgenes no es simplemente una actividad intelectual, es también una forma de resistencia. Un acto de lucha que se plasma en las calles, en los movimientos sociales, en las disputas por el reconocimiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y de las mujeres. En este sentido, el pensamiento descolonial es profundamente ético. Se trata de recuperar las voces de los despojados, de escuchar sus historias, de visibilizar las luchas que durante siglos han sido ignoradas. Como señala María Lugones, la descolonización del pensamiento debe ir acompañada de la descolonización de las relaciones interpersonales, de los afectos y de las estructuras sociales. Filosofía descolonial y futuro, hacia una cosmopolítica plural. El horizonte de la filosofía descolonial no es solo el pasado, sino también el futuro. En el pensamiento descolonial, se reconoce que los pueblos del sur no solo han sido víctimas de la colonialidad, sino también creadores de nuevas formas de pensar, de vivir,
de relacionarse con la naturaleza, con el cosmos. La filosofía descolonial, entonces, abre un camino hacia una cosmopolítica plural, un horizonte de posibilidades que no dependa de una única idea de progreso ni de una única forma de racionalidad. Este pensamiento plantea la construcción de un futuro en el que las diversas epistemologías puedan convivir, dialogar y enriquecerse mutuamente, sin caer en la homogenización impuesta por la colonialidad del saber. La universidad como máscara del despojo, paradojas civilizatorias de la conquista. A menudo, la empresa colonial europea en América ha sido envuelta en un ropaje retórico que la exculpa, el de la misión civilizadora. Entre los argumentos que se esgrimen para justificar la violencia fundacional del Nuevo Mundo, uno de los más persistentes es la creación de instituciones educativas, particularmente universidades, como si su existencia anulara el carácter brutal de la conquista. Pero, ¿puede realmente hablarse de civilización cuando sus frutos fueron usufructuados exclusivamente por los vencedores? ¿Qué tipo de civilización excluye de su luz a los mismos pueblos sobre los que dice haberla derramado? Este ensayo se propone desmontar ese relato apologético desde una perspectiva filosófica, examinando la función ideológica de las universidades coloniales, el carácter excluyente de su saber, y la manera en que el discurso civilizatorio sirvió para justificar un régimen de exclusión sistemática. Para ello, dialogaremos con pensadores como Enrique Dussel, Frantz Fanon, Walter Mignolo y Michel Foucault, cuyas miradas permiten repensar la genealogía del saber y el poder en el contexto colonial. La universidad como instrumento de dominación epistémica. La fundación de universidades en América, como la de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, 1538, San Marcos en Lima, 1551, o la Real y Pontificia de México, 1551, ha sido señalada como evidencia del compromiso europeo con la difusión del conocimiento. Sin embargo, lo que se difundía no era un saber neutro o universal, sino una episteme eurocéntrica que negaba cualquier forma de conocimiento autóctono. Walter Mignolo ha desarrollado el concepto de colonialidad del saber para describir este fenómeno, la imposición de una estructura epistémica que subalterniza otras formas de conocer el mundo. Mignolo, 2000. Estas universidades no fueron espacios de diálogo entre cosmologías, sino fábricas de subjetividades dóciles al imperio y a la Iglesia. No estaban destinadas a los pueblos indígenas ni a los esclavos africanos, sino a los hijos de los conquistadores, a los criollos, descendientes de españoles, que reproducirían el aparato ideológico del colonialismo. El hombre africano y el indígena fue vetado del fenómeno educativo de la conquista. Cuestión que continuó, con los herederos independizados hasta mediado del siglo pasado. No hubo negro o indígena, ni siquiera mestizo de la condición que fuera, ni siquiera contando 5 dedos, que pudiesen cifrar cantidad, que se haya beneficiado con tales argumentos civilizadores, ni en la América conquistada, ni en la América independizada. Lo que se erigía como templo del saber era, en realidad, un dispositivo de exclusión. Como observó Michel Foucault, toda sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad. En el caso colonial, la verdad se organizó para validar la superioridad de los conquistadores y la inferioridad esencializada del otro. Enseñar a leer a los criollos servía para consolidar la hegemonía, mientras que mantener en la ignorancia al indio y al negro era una forma de perpetuar su servidumbre. La lógica civilizatoria como disfraz del despojo. Enrique Dussel, en su Filosofía de la Liberación, denunció la falsa universalidad del proyecto ilustrado europeo, que se creyó legitimado para imponer su racionalidad como medida de lo humano. La civilización, en este contexto, no era más que un eufemismo para la violencia estructural. La modernidad, afirma Dussel,
nace como resultado del encubrimiento del otro, del no europeo, que es despojado de su humanidad para poder ser dominado. El saber, convertido en herramienta de poder, funcionaba como justificación retroactiva del crimen. No se trataba solo de conquistar territorios, sino también de someter lenguas, mitos, memorias. La quema de códices mayas, la destrucción de templos, la evangelización forzada y el silenciamiento de toda oralidad no europea constituyen un genocidio cultural. La universidad, en este marco, no aparece como símbolo de elevación intelectual, sino como continuidad de la espada por otros medios. La exclusión radical del indígena y del esclavizado africano. La idea de que se crearon universidades en América olvida deliberadamente a quienes estaban destinadas. No hay registros significativos de indígenas ni de esclavizados africanos formándose en estas instituciones durante los siglos coloniales. Su exclusión no fue un accidente ni una omisión, sino una condición de posibilidad del sistema. Su acceso al saber se habría traducido en una amenaza. El saber emancipa, y por eso fue monopolizado. Frantz Fanon lo entendió con claridad cuando, en Los Condenados de la Tierra, denunció la estructura jerárquica del mundo colonial, donde el colonizador ocupa el lugar de la razón y el colonizado el de la carne muda. El indígena no era considerado interlocutor válido en el diálogo filosófico, ni el africano sujeto de reflexión. Solo se los concebía como cuerpos a evangelizar, manos para trabajar, no como mentes capaces de pensar. La universidad, en tanto aparato colonial, no enseñó que los pueblos originarios tenían sus propias filosofías, su propia metafísica de la tierra, del tiempo, de la comunidad. Ni que los pueblos africanos traídos como mercancía habían desarrollado complejos sistemas de pensamiento y espiritualidad. La universidad colonial fue un muro, no un puente. La resistencia del saber silenciado. Y sin embargo, el saber no desaparece. Resiste, se enmascara, se oraliza. Los saberes indígenas y afrodescendientes sobreviven en los rituales, en las lenguas, en la medicina tradicional, en los cantos, en la memoria colectiva. Como diría Gloria Anzaldúa, los que no fueron invitados a la mesa, crean su propio lenguaje en las sombras. En nuestros días, la crítica a la colonialidad del saber ha dado lugar a movimientos de descolonización epistémica que buscan rescatar estos saberes negados. Se impugna así el mito de una civilización única y lineal. Lo que se propone es una pluriversidad. Un mundo donde quepan muchos mundos, y donde las universidades, si han de existir, no reproduzcan la lógica del despojo sino la del encuentro. Pensar para resistir. La resistencia del pensamiento es, en última instancia, un acto de supervivencia. Frente al despojo material, simbólico y epistemológico, la filosofía descolonial ofrece una herramienta para la reconstrucción del sujeto, de la comunidad, de la historia. El pensamiento descolonial no busca aislarse, sino abrir caminos de interlocución entre diferentes saberes, diferentes formas de ser y de conocer. Es un pensamiento que no se conforma con la reproducción del orden existente, sino que se orienta hacia la creación de nuevos mundos posibles. Y, en ese sentido, la filosofía descolonial es una filosofía de la liberación, una que se alimenta de las luchas, de las resistencias, de las historias de los vencidos, de los que nunca dejaron de soñar, de los que siguen pensando el futuro. Con este ensayo concluimos la serie Genealogías del Despojo, una reflexión sobre las formas de resistencia que han emergido frente al colonialismo y sus múltiples ramificaciones en el presente. En este ensayo he buscado iluminar las huellas de las victorias coloniales, pero también las semillas de la resistencia que, a lo largo de los siglos, han permitido que los pueblos despojados sigan luchando por su dignidad, su historia y su futuro.